Dice que tengo que cambiar la cámara. Ya cambié la cámara ya. Ok, la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Esdras, que empezamos el capítulo 1 hasta el 3, y lo que pudimos ver es que el rey, Dios mandó al rey de otro país, a Ciro, ¿a qué? A que él mandara a las personas a construir el templo. Entonces nosotros lo que podemos ver es de que Dios utiliza a cualquier persona para poder llevar a cabo su propósito. Vamos a empezar aquí en el capítulo 4. Cuando los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín se enteraron de que los israelitas que habían regresado del cautiverio estaban reconstruyendo el templo de Dios de Israel, fueron a entrevistarse con él. Zorobabel y con los jefes de esa familia y le dijeron: queremos ayudarlos en la reconstrucción del templo del Señor, pues también nosotros honramos al mismo Dios y le hemos ofrecido sacrificio desde cuando Esarhaddon era rey de Asiria y nos trajo a esta tierra. Fíjate lo que está sucediendo aquí ahora, ¿no? Los enemigos eran descendientes de Judá, los enemigos de los descendientes de Judá, de Benjamín, ellos entraron. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos también quisieron trabajar en el templo, hacer las cosas del templo, hacer las cosas para Dios. Pero ¿qué sucede? Fueron a entrevistarse, entonces fueron a hablar ¿con quiénes? Con los jefes, ¿tú me entiendes? Con los jefes de familia. Entonces le dijeron de que ellos querían ayudar para reconstruir el templo, que el templo era de los israelitas y era para todas las personas que querían adorar también a Dios, pero era fundamentalmente para los israelitas. Entonces, fíjate como dice aquí, nos dice que ellos también honraban al mismo Dios y que le ofrecían sacrificio al mismo Dios en las tierras de Asiria. Y vamos a ver dónde está eso. Vamos a ver dónde está eso. Eso está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 41. Vamos a ir allí a ver lo que dice. ¿Ok? Entonces el rey de Siria trajo a la ciudad de Samaria gente a Babilonia, de Cuta y de Aba, de Hamá y de Serafraín, para que la habitaran, lugar de los israelitas. Así estos extranjeros tomaron posesión de Samaria, habitando todas sus ciudades. Al principio, cuando comenzaron a habitar esas ciudades, como gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no reconocen la ley de Dios que aquella tierra, y como no la reconocen, su Dios ha lanzado leones en medio de ellos y los leones lo matan. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que esa gente eran de otros lugares, pero ¿qué sucede? De que empezaron a habitar esa tierra. ¿Por qué? Porque los israelitas se lo habían llevado cautiverio para otros lugares, pero entonces como ellos estaban haciendo las cosas que no eran adecuadas como Dios decía que lo hicieran, venían los leones y lo mataban. ¿Okay? Entonces, fíjate como dice el 27. Entonces el rey de Asiria ordenó: lleven de vuelta a algunos de los sacerdotes que trajeron de allá y déjenlo vivir allí para que les enseñe la ley de Dios del país. Entonces el rey, ¿qué hizo? Mandó a buscar sacerdotes que conocían la ley de Dios y las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer las cosas de Dios y los leones no los pudieran matar. 28. Y uno de los sacerdotes que habían sido llevados cautivos de Samaria vino, habitó en Betel y les enseñó cómo debían servir al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los santuarios que los Samaria habían levantado de los montes, cada nación en la ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron imágenes de Sucot, Benot,
Los de Cuta hicieron imagen de él. Que entonces vamos a hacer el resumen de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos mandaron a que vinieran sacerdotes, que eran sacerdotes de Dios, que conocían las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que le enseñaran a ellos lo que ellos podían hacer. Pero lo que sucede, de que ellos no pudieron hacer las cosas que debían hacer por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus dioses y estaban adorando a otros dioses. ¿Ok? Vamos a ir a donde estábamos estudiando. ¿Ok? En el capítulo 4, versículo 3. Pero Zorobabel, Josué y las demás familias descendientes de Israel dijeron: no es conveniente que usted y nosotros edifiquemos juntos el templo del Señor. Lo reconstruiremos nosotros, porque así lo ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces, fíjate lo que está diciendo él, ¿no? Que no es conveniente de que ellos no estén haciendo las cosas para Dios con ellos, junto con ellos. ¿Por qué? Porque el rey de Siria lo había mandado a ellos solamente, que no era necesario de que ellos estuvieran allí. Porque aparte de eso, ellos sabían bien de que esa gente adoraban a otros dioses. ¿Ok? 4. Pero los que poblaban esa tierra lo amenazaron y los llenaron de temor para que no siguieran construyendo. Sobornaron a los consejeros para que se pusieran en su contra y lograron detener la obra durante el reinado de Ciro hasta los días del rey Darío de Persia. Fíjate lo que está sucediendo. Entonces ellos, al ver de que no podían hacer las cosas del templo con ellos, con los israelitas, ¿qué hicieron? Empezaron a amenazarlo y a hacer cosas y entonces cogieron y sobornaron a los consejeros para que se pusieran en contra de los israelitas. Y esa gente estaban haciéndole caso a ellos. Fíjate, ahora aquí en el 6 como dice: y cuando Asuero comenzó a reinar, escribieron serias acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También durante el reinado de Artajerjes de Persia, Bislán, Mitrídates y Tabel y sus compañeros escribían al rey una carta en contra de los israelitas. La carta está escrita en arameo. Fíjate, entonces, ¿qué hicieron ellos? Que ellos no pudieron hacer eso. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y le escribieron una carta al rey. Le escribieron una carta al rey en contra de los israelitas. Vamos a lo que dice la carta. Versículo 8. De parte del comandante Rejún del secretario Simei, el rey Artajerjes, y redacta en contra de los habitantes de Jerusalén. En esa ocasión escribieron el comandante Rejún y el secretario Simei y sus demás compañeros, los jueces, gobernadores y oficiales de Persia y de Erech, Babilonia y Susa, es decir, Ailán, y los otros pueblos que el grande y glorioso Anaspar llevó cautivos para que vivieran en la ciudad de Samaria y en otras provincias al otro lado del río Eufrates. Lo que sigue es copia de las acusaciones que le recibió el rey, la cual decía. Entonces aquí vamos a ver lo que ellos le habían mandado a decir al rey. Fíjate lo que dice. Al rey Artajerjes: saludos de su siervo al otro lado del río Eufrates. Su majestad debe saber que los judíos que salieron de Babilonia y vinieron a Jerusalén han comenzado a reconstruir su rebelde y malvada ciudad, y ya están echando un nuevo cimiento y reparando sus murallas. Fíjate lo que le están diciendo al rey, le están diciendo de que los rebeldes, la gente de Jerusalén, que estaban en cautiverio en Babilonia y habían regresado, y que eran rebeldes, ¿tú me entiendes? Una ciudad, una persona, estaban reconstruyendo el templo y estaban poniendo nuevos cimientos. Entonces le están mandando la carta esa al rey. ¿Ok? Entonces fíjate como dice aquí en el 13. Su majestad debe también saber que en caso de que esta ciudad sea reconstruida y sus murallas sean reparadas, ya no pagarán tributo, ni impuestos, ni renta,
con lo que las arcas del reino se verán afectadas. Entonces le están diciendo al rey de que van a construir cosas grandes, que van a construir murallas y que van a construir muchas cosas. Y una de las cosas fundamentales que está diciendo él al rey, de que ellos no le van a pagar impuestos, ellos no le van a pagar ningún tipo de impuesto. ¿Ok? 14. Nosotros como súbditos del rey consideramos injusto su majestad sea menospreciada y por lo tanto creímos conveniente informar esto a su majestad. Entonces ellos están diciendo que ellos se enteraron de eso y de que eso no está bien para el rey. Entonces ellos por eso le están diciendo al rey de que debe tomar, que no debe dejar de que ellos reconstruyan el templo. 15. Ordene, ahora fíjate lo que le dice, ordene su majestad buscar en las memorias de sus antepasados y podrá comprobar que esta ciudad siempre ha sido rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias del reino. Ya en el pasado se han suscitado rebeliones en ella, por lo cual esa ciudad fue destruida. ¿Qué quiere decir? De que los israelitas son rebeldes. Entonces le está diciendo de que busquen los papeles, que busquen los antecedentes de los israelitas, de que son rebeldes y de que la sociedad ya se había destruido varias veces. ¿Tú me entiendes? Entonces, de que ellos siempre han tenido problemas con los demás reyes. 16. Sepa su majestad que si esta ciudad llega a ser reconstruida y se refuerza sus murallas, la región que está al otro lado del río Eufrates dejará de ser de su majestad. La respuesta del rey fue la siguiente. Al gobernar Rehum, al secretario Simei, a todos sus compañeros que habitan en Samaria y a los que están al otro lado del río Eufrates, paz y prosperidad. Fíjate, ellos le están diciendo al rey de que si ellos van a construir murallas grandes y se van a reforzar otra vez, y entonces que ellos van a seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo anteriormente. Y ahora mira lo que le contesta el rey. Al gobernador Rehum, el secretario Simei, a todos sus compañeros que habitan en Samaria y a los que están al otro lado del río, Eufrates y paz, prosperidad. La carta que ustedes recibí, la carta que de ustedes recibí me fue leída con toda claridad. Dice que toda la carta que todo le fue leída con toda claridad. Vamos a ver lo que le dice. Habiendo dado la orden de investigar, se ha hallado que en efecto esa ciudad se ha rebelado en el pasado contra los reyes y que aún entre ellos mismos se suscitan y revueltas. Está diciendo que es verdad que miraron y se dieron de cuenta de que la gente de Jerusalén se había rebelado contra ellos, ¿me entiendes? Y de que eso está en los papeles que habían leído, ¿no? 20. También se ha hallado que hubo allí reyes poderosos que dominaron todo el territorio al otro lado del río Eufrates, que se les pagaba tributo, impuestos y renta. Entonces de que habían reyes ahí, de que a esos reyes, ellos le pagaban impuestos y le pagaban cosas, que está escrito ahí. Por lo tanto, vamos a ver lo que sigue diciendo el rey, por tanto ordeno a esos hombres suspender la reconstrucción de la ciudad hasta nuevas órdenes de mi parte. Entonces, fíjate, esas personas cumplieron su propósito, le dijeron al rey de que miraran los papeles para que vieran lo que habían hecho ellos anteriormente, que era una ciudad rebelde y que era una ciudad de que habían tenido problemas contra ellos mismos y de que ellos le tenían que pagar impuestos a ellos. Entonces el rey leyó eso y se dio de cuenta de lo que estaba sucediendo. 22. Ponga todo su empeño cumplir mis órdenes para evitar mayores daños al reino. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en presencia de Rehum y de su secretario Simei y de sus compañeros, estos fueron inmediatamente a Jerusalén y con lujo de violencia obligaron a los judíos a detener las obras. Entonces fíjate lo que sucedió cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en la presencia del rey, de la presencia de Rehum y de su secretario Simei,
y de sus compañeros, estos fueron inmediatamente a Jerusalén. Ellos fueron directamente a Jerusalén y pararon la obra que estaban haciendo ellos, la reconstrucción del templo. ¿Ok? 24. Fue así como la reconstrucción del templo de Jerusalén se suspendió hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Bueno, una cosa que yo quiero analizar, este capítulo que acabamos de leer, de estudiar, que es el capítulo 4, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando ellos se enteraron de que Israel estaba reconstruyendo el templo, ¿qué hicieron? Se opusieron. ¿Por qué? Porque ellos quisieron dar la mano, pero la gente de Israel, los ancianos, no lo permitieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron de acuerdo a hablar. Le hicieron una carta al rey diciéndole que esta gente era rebelde, que esta gente hacían cosas malas y que esa gente le hacían pagar el impuesto a ellos. Entonces, ¿qué sucede? De que el rey le hizo caso y miró las estadísticas de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido, y ¿qué hizo? Le mandó una carta diciendo de que no construyera más el templo, de que se parara la obra. Vamos aquí para el capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, hablaron a los judíos que vivían en Judá, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Entonces, fíjate, ahora vienen los profetas y le empiezan a hablar, ¿a quién? A los israelitas. Y los israelitas a lo mejor se sienten un poco confundidos. ¿Por qué? Porque el rey le dijo de que parara de construir el templo. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, realizaron la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios lo ayudaban. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio ánimo otra vez a ellos a través de los profetas. ¿Para qué? Para que volvieran a reconstruir el templo. Entonces, nos podemos ver que está Zorobabel, hijo de Salaíta, y Josué, hijo de Zoá, y reiniciaron a construir el templo. Cuando vino los profetas a hablar con ellos acerca de lo que Dios había dicho, ellos empezaron otra vez a reconstruir el templo, porque una de las cosas es de cuando uno está haciendo una cosa por Dios y hay alguna persona que viene por el medio del camino y quiere instruirlo, quiere destruirlo y quiere poner las cosas aparte, podemos ver de que el reino de Dios siempre va a seguir adelante, porque eso es lo que quiere Dios, y Dios tiene mucho poder y no hay cosa que no suceda a no ser que Dios esté ahí. 3. Pero Tatanías, que era el gobernador del otro lado del río Eufrates, y Setal y Bosnai, y a sus compañeros fueron a verlos y le preguntaron: ¿quién le ha dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas? Fíjate ahora lo que sucede. Setal fueron a ver y le preguntaron: ¿quién le ha dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas? También le preguntaron: ¿quiénes son los que dirigen las obras? Pero el Señor protegía a los ancianos judíos y no le pudieron impedir que siguieran con la reconstrucción, hasta que el asunto fue llevado ante el Darío y hubo una respuesta por escrito. Entonces, fíjate, ellos se opusieron otra vez y entonces quisieron preguntarle por qué, quién le dio la orden para que volvieran a reconstruir el templo. Pero ¿qué hizo? Que el Señor estaba detrás de ellos. El Señor lo estaba protegiendo a quienes, a todos los ancianos, a los que estaban construyendo el templo. Entonces, ¿qué hace él? Va a donde está Darío. Fue llevado ante el rey Darío y hubo una respuesta por escrito. Entonces Darío le escribe algo por escrito. Vamos a ver lo que sucede en el 6. Entonces Tatanías, gobernador del otro lado del río Eufrates, y Setal Bosnai y sus compañeros, que también gobernaban en esa región, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía: a su majestad el rey Darío, paz. Y recuérdense bien, ¿no?, de que Darío había sido ¿quién? El que había querido parar que hicieran el templo, ¿ok? A su majestad y rey Darío, paz. Debo saber, su majestad
que fuimos a la provincia de Judea y al templo del gran Dios, y vimos que el templo se está reconstruyendo con grandes bloques de piedra. Ya se han colocado las vigas del templo y las obras avanzan deprisa y con gran cuidado. Ya se está dando de cuenta de que le está avanzando, de que el templo lo están construyendo otra vez. Fíjate, vamos a ver lo que dice aquí ahora en el 9. Llamamos a los dirigentes y le preguntamos, ¿quién le dio permiso para reconstruir el templo y reforzar las murallas de la ciudad? También preguntamos por el nombre de las personas responsables de la obra para informar a su majestad, y ellos respondieron, nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo, ¿qué? El templo que hace muchos años edificó y construyó el gran rey de Israel. Fíjate lo que le está diciendo, de que él habían hablado con los israelitas y le preguntaron quién lo había mandado. Y quién que se... Entonces la respuesta que le dio el israelita, nosotros estamos haciendo lo que el rey de nosotros, que es Dios, nos mandó a que hiciéramos. Y aparte de eso, que él edificó eso hace mucho tiempo y que él es el rey de todos los israelitas, que es el verdadero rey. 12. Como nuestros padres desobedecieron, ahora le están explicando, ¿no? Como nuestros padres desobedecieron al Dios del cielo y de la tierra, él se enojó con su pueblo y los puso en manos del caldeo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó este templo y a nuestro pueblo se lo llevó cautivo a Babilonia. Entonces él está explicando qué es lo que sucedió, de que el rey, que es Dios, era el dueño del templo. Entonces las personas, los padres de ellos, desobedecieron a Dios. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Dios? Los entregó ¿a quién? A Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y entonces el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Destruyó el templo. Entonces por eso es que ellos están reconstruyendo el templo otra vez. 13. Pero durante el primer año del reinado de Ciro, le sigue explicando, ¿no? Pero durante el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, él mismo ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está explicando de que Ciro, él mismo fue el que le dijo a ellos que reconstruyeran el templo. ¿Tú me entiendes? También ordenó que todos los utensilios de oro y de plata que por orden de Nabucodonosor fueron sacados del templo de Dios en Jerusalén y que fueron llevados al templo de Babilonia, fueran entregados a Sebasar, a quien había nombrado gobernador. Entonces también el rey de Babilonia se había llevado muchas cosas, oro y tesoro de ahí. Y entonces, ¿qué hizo? Y platos y todo. ¿Y qué hizo? Ciro los mandó a que se lo dieran otra vez a la gente de Jerusalén. 15. El rey Ciro empezó a decir, le dijo, toma estos utensilios y llévalos al templo de Jerusalén, que el templo de Dios se ha reconstruido en el mismo lugar. En cumplimiento de las órdenes del rey de Ciro, Sebasar vino y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Y desde entonces hemos estado reconstruyendo, pero aún no terminamos. Si a su majestad le parece bien, ordene buscar los archivos de Babilonia hasta dar con una carta que tiene la orden de rey Ciro para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Cuando ésta sea hallada, tenga bien su majestad comunicarnos su voluntad al respecto. Fíjate, ahora que hacen ellos los israelitas, le están diciendo de que Ciro fue el que le dio la orden a ellos para reconstruir el templo. Entonces, de que está en una carta están lo que Ciro había dicho que hicieran ellos. Lo mismo que hicieron los otros malos, las otras personas que le dijeron de que buscara en la historia, que buscara en la historia las cosas malas que habían hecho la gente de Israel. Entonces ahora la gente de Israel le está diciendo de que busque también en los papeles y la historia las cosas buenas
de que Ciro fue el que le dio la orden a ellos para reconstruir el templo. ¿Ok? Vamos a seguir. Capítulo 6. El rey Darío ordenó buscar en los archivos de Babilonia, en el pacto donde guardaban los tesoros, y en el palacio de Admeta, que está en la provincia de Media, hallaron un libro con esto escrito. Fíjate, entonces Ciro mandó a buscar lo que los israelitas le habían dicho. Entonces, ¿qué encontraron? Un memorándum 3, fechado el primer año del rey de Ciro. Su majestad ordena la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Su majestad ordena también que las murallas sean reafirmadas con una altura y una anchura de 27 metros y con 3 hileras de grandes bloques de piedra y una hilera de madera nueva. El costo total de la obra será pagada por el tesoro real. Fíjate lo que está diciendo Ciro, de que el costo de todo lo que cueste ahí va a ser pagado ¿por quién? Por el tesoro real. En cuanto a los utensilios de oro y de plata del templo de Dios en Jerusalén, los cuales Nabucodonosor sacó de allí para traerlos a Babilonia, estos deberán ser devueltos y llevados al templo de Dios en Jerusalén. Está diciendo que los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor los sacó de allí, que se lo devuelvan otra vez a Israel. Eso está leyendo el rey. Está leyendo eso de esa carta de Ciro, ¿no? 6. Por lo tanto, ustedes, Tatenae, gobernador de Ribera Occidental del rey Eufrates, y Setar, Bosnei y compañeros, deberán alejarse de allí y dejar que el gobernador y los ancianos judíos lleven a cabo la reconstrucción del templo de Dios en su mismo lugar. Yo, Darío, ordeno que los gastos de la obra sean cubiertos puntualmente por la tesorería del rey, tomándolos de los tributos que se recojan al otro lado del río Eufrates y entregándolos a los ancianos judíos para que la obra de reconstrucción no se detenga. Fíjate lo que hace aquí el rey. Fíjate lo que hace aquí el rey. El rey Darío da la orden de que siga la construcción, porque se dio cuenta de que ese había sido un mandato del rey Ciro. Cuando el rey Ciro empezó a gobernar, Ciro dio la orden esa de que ellos fueran para Jerusalén a reconstruir el templo. ¿Ok? Entonces él le está diciendo a esa gente de que sí, y que también le apoyen, que le den también dinero. ¿Ok? ¿Dónde me queda? A ver. Ok, a ver, ¿dónde me quedé? Entregar a los ancianos judíos para que la obra de reconstrucción no se detenga. 9. Todo lo que sea necesario, como becerros, carneros, corderos, trigo, salvino y aceite para los holocaustos en honor del Dios del cielo, se ha proporcionado diariamente a los sacerdotes en Jerusalén, según ellos lo pidan y sin obstáculo alguno. ¿Qué quiere decir? Que ninguna cosa, cualquier cosa que ellos le pidan al rey, ellos se lo tienen que dar y sin ningún pretexto y sin ningún reclamo ni nada, ellos se lo tienen que dar. A fin de que puedan ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Yo, Darío, ordeno que cualquiera que altere este decreto sea empalado con una viga arrancada de su propia casa y que esa casa sea convertida en un muladar. Fíjate ahora lo que dice el rey. El rey dice de que se cumpla eso. Y el que no lo quiera cumplir, que lo van a buscar con un mismo palo de su misma casa, lo van a buscar ahí mismo en su casa. Y que la casa se convierta en un muladar. ¿Ok? 12. Que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga o quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, emito este decreto y orden que se cumpla con
prontitud. Fíjate lo que dice él ahora, fíjate lo que dice Darío ahora, que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre, destruya a cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga o quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, emito este decreto y ordeno que se cumpla con plenitud. Fíjate, Darío ahora está diciendo que cualquier persona que se oponga a la construcción del templo, que sea castigado, Y entonces está poniéndose al lado de Dios y está poniéndose al lado de Ciro, que fue el que dio la orden de que reconstruyeran el templo. Eso es para que tú veas como Dios utiliza a cualquier persona. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para hacer sus cosas. Dios utiliza a cualquier persona. Mira, como él mismo utilizó a Ciro y ahora está utilizando a Darío. ¿Ok? 13. Entonces Tatanía, que era el gobernador de la ribera occidental del río Eufrates, Setar-Bosnau y sus compañeros se apresuraron a cumplir lo que el rey Darío había ordenado. Así, los ancianos judíos avanzaron en la obra de construcción tal como lo habían anunciado los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. La obra se terminó porque Dios de Israel así lo ordenó, y por los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persias. ¿Okay? Que entonces, ¿qué sucedió? De que él dio orden de que nadie hiciera nada contra ellos. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo mismo que habían predicido, lo mismo que habían dicho los profetas Ageo y Zacarías, se cumplió. Y entonces terminaron de hacer las cosas de Dios. ¿Ok? 15. La reconstrucción del templo concluyó el tercer día del mes Adar del sexto año del reinado de Darío. Ese día los israelitas, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían vuelto del cautiverio celebraron con gran alegría la dedicación del templo de Dios. Como expiación por los pecados de todos los israelitas, se ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Entonces, fíjate, ya se edificó el templo otra vez. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a celebrar cosas, empezaron a dar, ¿qué dieron? Dieron expiación por los pecados de los israelitas. Es una cosa que lo primero que hicieron es que hicieron ofrenda por el pecado, porque una de las cosas fundamentales que tiene Dios no le gusta el pecado, a Dios no le gusta andar con la gente que andan en pecado. Entonces, una de las cosas que es fundamental para todos nosotros, que nosotros tenemos que estar limpios con Dios cuando nosotros vengamos a Dios. Nosotros tenemos que estar limpios. ¿Cómo nosotros nos podemos limpiar? Ya Jesucristo nos limpió a todos nosotros de nuestros pecados. Y nosotros debemos limpiarnos nosotros mismos en el sentido de que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Si no confesamos nuestros pecados a Dios, no podemos llegar a donde está Dios. Y si llegamos a Dios con pecado, Dios no nos va a escuchar. ¿Ok? 18. A los sacerdotes se les asignaron sus turnos los mismos que a los levitas, para que sirvieran a Dios en Jerusalén, conforme lo estipulado en el nombre de Moisés. También los israelitas que volvieron del cautiverio celebraron la fiesta de Pascuas el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre y estaban ritualmente limpios y listos para ofrecer el sacrificio de las Pascuas, tanto por ellos mismos como por los que habían estado cautivos por sus hermanos, los sacerdotes. Fíjate ahora, los sacerdotes y los levitas se purificaron. ¿Por qué se purificaron? Porque iban a empezar a tener relaciones con Dios. Cuando uno va a tener relaciones con Dios, uno tiene que estar puro, porque Dios es puro. Y si tú tienes pecado, tienes que limpiarte los pecados. ¿Cómo nosotros podemos limpiar los pecados? Confesándoselo a Dios.
Entonces nosotros sí podemos ir a hablar con Dios, pero mientras que nosotros tengamos pecado, nosotros no podemos hablar con Dios porque Dios no nos va a entender, porque Dios es puro y nosotros no estamos puros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos purificarnos nosotros mismos? Confesando los pecados, hablándole con Dios, diciéndole a Dios las cosas malas que nosotros hemos hecho. 21. Los israelitas que habían vuelto del cautiverio comieron con todos los que se habían apartado de las prácticas repugnantes de la gente que habitaba esas tierras y habían decidido buscar al Señor, el Dios de Israel. Fíjate lo que hicieron. Los israelitas que habían vuelto del cautiverio comieron con todos los que se habían apartado de las prácticas repugnantes. Se apartaron, se habían juntado con las personas que ya no estaban haciendo las cosas malas, las cosas buenas. Entonces, ¿qué hizo? Empezaron a buscar al Señor. Todos ellos buscaban al Señor. Todos nosotros debemos buscar al Señor. ¿Ok? 22. Con gran alegría celebraron durante 7 días las fiestas solemnes de los panes sin levadura, porque el Señor lo había llenado de alegría al saber que el rey de Asiria se compadecieron de ellos y porque habían cobrado fuerzas para la reconstrucción del templo de Dios de Israel. Fíjate, con gran alegría celebraron durante 7 días. Durante 7 días celebraron los panes sin levadura porque el Señor lo había llenado de alegría. El Señor lo había llenado de alegría. El Señor te llena de alegría cuando tú estás con Él y cuando Él ve que tú estás haciendo las cosas buenas para Él. El Señor es tan bueno que es que nos llena a todos nosotros de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas bien para Él. Fíjate cómo dice aquí. El Señor lo había llenado de alegría al hacer que el rey de Asiria se compadeciera de ellos. Entonces él hizo de que el rey de Asiria se compadeciera con los israelitas. Entonces se llenaron toda alegría. Y porque habían cobrado fuerza para la reconstrucción del templo de Dios de Israel. Entonces ellos tomaron fuerza y se esforzaron y quisieron, reconstruyeron el templo. Y reconstruyeron el templo. Y eso es lo que quería Dios. Y ellos cumplieron lo que Dios quería. Entonces, glorificaron a Dios porque hicieron su voluntad. Todos nosotros debemos hacer la voluntad que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Entonces aquí voy a terminar ya en este capítulo 6 y para la semana que viene comenzaremos en el capítulo 7. Muchas gracias a todas las personas que me están mirando por Facebook y espero de que verlo de nuevo la semana que viene. Que tengan buen día.